Cuando intentan ridiculizar a Leo, la escena se convierte en un acto que el universo observa con atención, porque el león no es una criatura que se humille fácilmente. Leo lleva dentro la llama solar, un fuego que no se extingue con la burla ni con el intento de opacar su brillo. Su esencia está gobernada por el sol, y aquel que intenta hacer mofa de su grandeza desconoce que la burla no disminuye su luz, sino que la aviva con más intensidad. Cada palabra sarcástica que se lanza hacia Leo se transforma en combustible para su orgullo y su determinación, y lo que otros perciben como un golpe termina siendo el recordatorio de que el león nunca fue creado para agachar la cabeza. En lo astrológico, Leo representa el corazón, y el corazón no se rinde ante las sombras de la crítica ni de la envidia disfrazada de ironía. Intentar ridiculizarlo es pretender apagar el sol con las manos, es desafiar lo que en su propia naturaleza es inextinguible. La grandeza leonina no se mide por la ausencia de adversarios, sino por la forma en que se alza incluso cuando lo intentan herir. En ese instante, el zodiaco se acomoda y todos los planetas parecen observar cómo el rugido interior despierta, no como un grito de rabia, sino como un canto de dignidad. El intento de ridiculizar a Leo revela más sobre quién lo intenta que sobre el propio Leo. Saturno muestra que es la inseguridad del otro la que proyecta sombra, Mercurio evidencia la palabra vacía y Neptuno delata las ilusiones rotas de quienes no soportan la claridad de una presencia que brilla sin esfuerzo. Cuando el ridículo pretende tocar a Leo, ocurre algo épico, la ironía se revierte, el escenario se invierte, y aquel que pretendía humillar termina pequeño, porque el león sabe que incluso el silencio de su mirada es más fuerte que 1000 burlas. Motivado por la energía de su signo, Leo transforma la herida en escudo, la burla en victoria y la vergüenza en impulso. Cada intento de ridiculización se convierte en un recordatorio de que su valor no reside en la aprobación ajena, sino en la certeza interior de su fuerza. La dignidad leonina es un templo que no se derrumba con risas falsas ni con comentarios envenenados. Y aunque por un momento la burla pueda sonar como un eco fuerte, pronto se desvanece frente al rugido que nace de un alma que no olvida que fue hecha para liderar. El mito eterno del león en el zodiaco enseña que quien intenta ridiculizarlo termina siendo parte de la leyenda que lo enaltece, porque incluso en la adversidad se narra su poder. Cada intento fallido de minimizarlo engrandece más su historia, porque los dioses solares no conocen la humillación, solo la ascensión. El universo le recuerda a Leo que incluso cuando intentan hacerlo pequeño, su destino es brillar más alto, y que ninguna sombra proyectada por la envidia puede ocultar el esplendor del sol en su cenit. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. Cuando intentan ridiculizar a Leo, se toca un territorio que no pertenece a lo frágil, sino a lo sagrado. El león no es solo un signo zodiacal, es la encarnación del sol en movimiento. Es la vibración de la luz que no conoce derrota. La burla intenta ser una sombra, pero el sol nunca se somete a la oscuridad, siempre la disipa con su presencia. Lo que otros llaman ridículo se convierte en escenario, y en ese escenario Leo demuestra que su dignidad no puede quebrarse. Lo que para los demás es humillación, para Leo es ensayo de gloria, porque incluso las risas de los adversarios son música que anuncia su rugido. Astrológicamente, el Sol como regente le otorga a Leo la capacidad de transformar cualquier ataque en un escenario donde su esencia se reafirma. Marte activa la valentía para no esconderse, Venus le da el magnetismo que convierte la burla en atracción, Júpiter lo expande hasta que lo que parecía un golpe se convierte en oportunidad de mostrar grandeza. El intento de ridiculización se queda pequeño frente al vasto escenario cósmico en el que Leo representa al héroe inmortal que no se arrastra, que no se doblega y que nunca pierde el brillo. Quien intenta reírse de Leo desconoce que la risa sarcástica es apenas un eco frente al rugido de un corazón que arde con fuego solar. La misma burla se vuelve un espejo en el que se refleja la pequeñez del que la lanza, porque mientras uno se desgasta en ironías, Leo se eleva como una constelación que no puede ser tocada. La grandeza no se defiende con palabras, se defiende con presencia, y la presencia leonina es tan magnética que incluso en el ridículo sigue siendo el centro de todas las miradas. En el plano épico, la ridiculización es apenas la chispa que enciende un relato más grande. El león no huye del escenario, lo conquista. La historia del zodiaco lo recuerda como el guerrero que enfrentó pruebas de orgullo, de envidia y de celos, y que salió fortalecido de cada una de ellas. Intentar ridiculizarlo es empujarlo hacia su destino, porque todo intento de derrumbarlo termina construyendo un pedestal más alto.
Allí donde quisieron verlo caer, renace con la majestad de un ser que sabe que su esencia no depende de la mirada de los demás, sino de la certeza de ser portador de la llama eterna. Lo motivador surge en la manera en que Leo convierte la burla en impulso. No se trata de ignorar lo que intentan hacerle, sino de usarlo como recordatorio de que ninguna crítica, ninguna risa, ninguna ironía es capaz de apagar la convicción de un signo que nació para liderar. Esa energía se convierte en ejemplo para todo el zodiaco, porque enseña que la grandeza no es la ausencia de ataques, sino la capacidad de mantenerse erguido incluso en medio de ellos. El ridículo se transforma en fuerza creadora, en energía que Leo utiliza para seguir brillando, recordando que su misión no es complacer a los demás, sino iluminar con autenticidad. La astrología lo coloca como el corazón del cosmos, y un corazón nunca se humilla. Puede sentir, puede doler, pero late más fuerte cuanto más intentan herirlo. Esa es la paradoja que Leo encarna, que cada intento de ridiculización se convierte en un acto que en lugar de disminuirlo lo engrandece, porque la luz solar no se destruye, se multiplica. Y así, el león continúa su camino, sabiendo que ningún ataque es capaz de apartarlo de su destino, que su esencia es incorruptible y que siempre habrá un momento en que la risa del adversario se disipe, mientras su rugido resuena con la fuerza de la eternidad. Cuando intentan ridiculizar a Leo, se despierta una fuerza ancestral que no siempre se ve en la superficie. La burla toca el orgullo, pero no lo destruye, lo moldea. Ese orgullo no es un capricho, es la expresión de la misión solar que lleva consigo, porque Leo ha nacido para irradiar y mostrar que el brillo interior no se oculta, aunque el mundo intente apagarlo. Quien se ríe de él sin comprenderlo, en realidad, despierta el instinto de resiliencia más poderoso, aquel que lo conecta con el mito del héroe que atraviesa pruebas para emerger con mayor grandeza. El sol, su regente, nunca se retira del cielo aunque las nubes intenten cubrirlo. Esa es la clave que Leo guarda en su interior, la conciencia de que el brillo puede ser ocultado temporalmente, pero jamás extinguido. De ahí que la ridiculización no se convierta en un final, sino en un tránsito, en una tormenta que inevitablemente revela otra vez la claridad del astro rey. Astrológicamente, este proceso conecta a Leo con Plutón, porque el intento de hacerlo pequeño despierta el poder de su transformación profunda, esa capacidad de renacer desde la humillación para mostrarse más invencible. La épica de Leo no se manifiesta solo en su rugido exterior, sino en la forma en que convierte la herida en coraje silencioso. Cuando el mundo lo señala o se burla de su manera de ser, surge el recuerdo de su linaje cósmico, es el león que atraviesa desiertos, que permanece en pie en medio de la arena ardiente, que resiste no porque no sienta, sino porque sabe que su destino es liderar. Las risas ajenas resuenan como tambores que anuncian una batalla, y en esa batalla Leo no retrocede, se erige como ejemplo de lo que significa tener dignidad incluso cuando la multitud pretende derribarla. El aspecto motivador surge en que el león no necesita demostrar con palabras que la burla no lo hiere. Su respuesta está en su perseverancia, en seguir brillando con la misma fuerza, en no ceder el escenario aunque lo intenten ridiculizar. La astrología enseña que Leo es fijo, que no cambia su esencia según la opinión externa, y eso lo convierte en un símbolo de firmeza. Otros signos pueden tambalear ante la crítica, pero Leo convierte la crítica en un escenario para reafirmar lo que es. Allí donde la risa buscaba quebrarlo, él se levanta como una estatua viviente de confianza y orgullo. La ridiculización es también un espejo kármico. Saturno le recuerda que toda burla regresa multiplicada al que la lanza, porque el universo no permite que la luz solar se denigre sin consecuencias. Marte le da el ímpetu para no permanecer pasivo, sino para responder con la fuerza de sus actos, mostrando que la mejor victoria no es el enfrentamiento verbal, sino el triunfo visible de su éxito. Júpiter bendice cada momento en que Leo se mantiene fiel a sí mismo, y en esa fidelidad, lo que parecía un ridículo termina siendo la semilla de su expansión. Desde una visión más profunda, cada intento de ridiculización es un recordatorio de que la grandeza no es cómoda, siempre incomoda a quienes no saben aceptar la luz de otro. El león brilla porque nació para ser centro, y ser centro implica atraer tanto admiración como envidia. Pero esa tensión no lo destruye, lo define. Es la fricción la que enciende aún más su fuego, es la resistencia la que lo obliga a mostrar que no es un signo de paso, sino un emblema eterno. El mensaje épico que deja Leo en este tránsito es que incluso cuando lo ridiculizan, permanece como símbolo de dignidad incorruptible. Nadie puede arrebatarle lo que el cosmos le ha dado, la misión de ser faro, de ser llama, de ser guía. Quien intenta hacerlo pequeño no logra más que colocarlo en el lugar donde su grandeza se nota con mayor claridad.
Porque en la historia del universo, las risas pasajeras se olvidan, pero la fuerza del sol permanece como un rugido que nunca muere. Cuando intentan ridiculizar a Leo, se activa una memoria cósmica que no siempre se percibe a simple vista. Ese instante conecta con el simbolismo de la casa solar, la quinta, la que gobierna el brillo, la creatividad y la expresión personal. Allí es donde se esconde la clave de por qué Leo nunca puede ser verdaderamente ridiculizado. Su esencia está diseñada para expresarse con autenticidad, y todo lo que nace del corazón es invulnerable a la burla, porque no depende de la validación externa. La ironía dirigida hacia Leo se transforma en un recordatorio de que la creatividad y la autoexpresión jamás podrán ser disminuidas por las risas pasajeras de otros. El intento de ridiculización pone en marcha la fuerza de Urano, que despierta en Leo la chispa rebelde y liberadora. Esa energía lo impulsa a mostrarse aún más diferente, a no esconder lo que lo hace único. En lugar de callar o retraerse, emerge con mayor audacia, y lo que parecía un ataque se convierte en detonante de originalidad. Así, el león no se encoge, se expande, y la burla se convierte en escenario donde su autenticidad brilla más fuerte. Quien quiso reducirlo a un motivo de risa, sin saberlo, le abrió la puerta a un nuevo acto de grandeza. En términos de fuerza épica, el león que es ridiculizado se asemeja al héroe que entra en la arena rodeado de voces que lo subestiman. Cada risa es como el clamor de un público incrédulo, pero la historia demuestra que son esos héroes, los que se enfrentan a la incredulidad y al desprecio, quienes terminan escribiendo las gestas más memorables. La ridiculización no lo hunde, lo convierte en protagonista de un relato en el que la dignidad se sobrepone al ruido. Leo no necesita defenderse con explicaciones, su triunfo futuro es la respuesta que silencia todas las burlas. En el trasfondo astrológico, la luna juega un papel crucial. Aunque Leo es solar, la luna representa la sensibilidad y la emoción que lo habita en secreto. Cuando es ridiculizado, la herida lunar se activa, pero lejos de debilitarlo, lo conecta con la resiliencia del corazón. Allí se forja un poder que no se muestra de inmediato, pero que le otorga la capacidad de levantarse con mayor empatía y comprensión hacia sí mismo. Esa unión entre el sol y la luna, entre el orgullo y la sensibilidad, lo convierte en un ser completo que no solo sobrevive al ridículo, sino que lo convierte en una etapa de crecimiento interior. El mensaje motivador que se desprende de este tránsito es que la risa ajena jamás puede borrar la huella de quien vive en coherencia con su esencia. Leo enseña que la burla se disuelve cuando uno sigue caminando con la frente en alto, porque la vida siempre termina reconociendo al que persevera. Incluso el ridículo más fuerte se convierte en anécdota cuando el tiempo demuestra que nada fue capaz de detenerlo. La astrología recuerda que Leo es fijo, y esa fijeza es sinónimo de constancia, no se desvía de su camino por las voces del entorno, porque su brújula es la luz interior que nunca falla. La épica de Leo frente al ridículo revela algo más profundo, que la burla es, en realidad, una prueba que el destino coloca para fortalecer su carácter. Igual que los héroes mitológicos enfrentaban dragones y gigantes, Leo enfrenta las risas, los comentarios y las críticas con la misma valentía. En el instante en que otros intentan minimizarlo, Leo se conecta con la fuerza solar que lo hace eterno, y esa eternidad no se desgasta con palabras hirientes. La burla se convierte en polvo, mientras la figura del león permanece imponente, majestuosa e inquebrantable. El universo guarda un principio que siempre se cumple: lo que proviene del sol jamás se puede ridiculizar por mucho tiempo. Porque el sol no depende de la opinión de la tierra, simplemente brilla. Así, Leo demuestra que la verdadera victoria no consiste en no ser atacado, sino en mantenerse fiel a sí mismo incluso cuando el mundo intenta hacerlo tropezar. Y en ese acto de fidelidad a su esencia, Leo se transforma en leyenda, porque nadie puede apagar aquello que fue creado para iluminar. Cuando intentan ridiculizar a Leo, no solo se pone a prueba su orgullo, también se activa la esencia profunda de su arquetipo solar. Leo es mucho más que el brillo exterior, es la manifestación de la vitalidad cósmica, la fuerza que da vida y calor a todo lo que existe. Ridiculizarlo es un intento de negar esa fuerza, pero en realidad, lo que ocurre es que se enciende un mecanismo de reafirmación. La risa ajena funciona como un reflejo de la incomodidad que provoca su autenticidad, porque Leo no se limita ni se esconde, y eso siempre será un desafío para quienes no soportan la claridad del sol. En lo más profundo de su naturaleza, Leo está conectado con la nobleza, y esa nobleza no puede ser destruida por el desprecio. La burla puede arañar la superficie, pero jamás alcanza el núcleo, porque ese núcleo es indestructible. Allí se encuentra la herencia mitológica del león como guardián de portales sagrados, como protector de templos y como símbolo de realeza.
Cada intento de ridiculización no hace más que recordarle que su misión no es complacer, sino custodiar la llama de la grandeza interior. El universo lo protege con un manto invisible, porque sabe que la energía solar debe permanecer intacta para mantener el equilibrio cósmico. Cuando otros signos son ridiculizados, la reacción puede ser distinta, pueden replegarse o huir de la exposición. Pero Leo no puede permitirse desaparecer, porque su papel dentro de la rueda zodiacal es precisamente estar en el centro, ser visto, ser reconocido. Es su destino natural, y en ese destino también habita la prueba, soportar la envidia, la crítica, la risa que busca derrumbarlo. La épica de Leo no se mide en victorias inmediatas, sino en su capacidad de resistir el peso de esas pruebas sin dejar de brillar. El verdadero triunfo se da cuando demuestra que, pese a todo, nunca abandonó su corona interior. Astrológicamente, cada planeta que se relaciona con Leo fortalece su capacidad de trascender la burla. Mercurio le recuerda que las palabras, aunque hirientes, son efímeras, mientras que la luz solar es eterna. Marte le da la fuerza de no dejarse intimidar, de mirar a los ojos de quien pretende menospreciarlo sin retroceder un paso. Júpiter multiplica su capacidad de sobreponerse, dándole la visión de que cada ridículo es, en realidad, una oportunidad de crecimiento y expansión. Y Saturno le enseña que esas pruebas son necesarias, porque solo a través de ellas se forja un carácter digno de permanecer en el tiempo. La motivación que Leo transmite cuando es ridiculizado y no se rinde es inmensa. Se convierte en ejemplo para quienes dudan de su propia fuerza, porque demuestra que la dignidad no se pierde por las opiniones ajenas, sino por renunciar a la esencia. Y Leo no renuncia. Puede sentirse herido, puede guardar silencio o rugir con furia, pero nunca entrega su corona, porque esa corona no fue puesta por los hombres, sino por el mismo sol que lo guía. Su misión no es ser comprendido por todos, sino ser recordado como un símbolo de poder interior que no se doblega. En el plano épico, lo que parece un momento de burla se transforma en un capítulo glorioso. Los relatos heroicos nunca están exentos de humillaciones y pruebas, pero esas humillaciones siempre preceden a los actos más grandes. El león que ríe hoy será el león que mañana se alce en victoria, y la memoria colectiva nunca recordará la burla, sino el triunfo. Así se construyen las leyendas, no evitando el ridículo, sino atravesándolo con la certeza de que lo que se defiende es más grande que la risa de quienes observan desde las sombras. La astrología enseña que Leo no está hecho para disolverse en el anonimato ni para ceder su poder a las voces del entorno. Está hecho para encender fuego en otros, para despertar inspiración y coraje. Quien intenta ridiculizarlo en realidad lo ayuda, porque lo obliga a desplegar aún más su fuerza, a demostrar que incluso en la adversidad mantiene intacto el magnetismo que lo distingue. Y así, lo que nació como burla se convierte en un tributo involuntario, porque finalmente todos reconocen que el león nunca puede ser reducido. Su destino es brillar, y ningún intento de ridiculización puede cambiar esa verdad cósmica. Cuando intentan ridiculizar a Leo, se activa una fuerza que no se limita a lo personal, sino que responde al orden cósmico en el que ocupa su lugar como portador de la luz solar. Esa luz no solo ilumina lo externo, también desenmascara lo oculto, y por eso la burla hacia Leo nunca es inocente, es la expresión de quienes no soportan verse reflejados en el resplandor de su autenticidad. Ridiculizarlo es intentar cubrir un sol con un velo de humo, pero la radiación atraviesa cualquier sombra y acaba revelando lo que pretendía ser ocultado. En la simbología astrológica, el león no está destinado a huir del juicio ni del escenario, sino a sostenerse en medio de él, porque en esa exposición demuestra la esencia de la valentía. La fuerza del sol en Leo tiene un matiz pedagógico. No solo brilla por brillar, brilla para enseñar. Cuando alguien busca humillarlo, sin querer activa una lección cósmica, la diferencia entre la burla pasajera y el poder eterno de la dignidad. En ese contraste, Leo se reafirma como maestro de la fortaleza interior. Su resistencia se convierte en ejemplo para los signos más inseguros, mostrando que la verdadera grandeza no consiste en ser invulnerable, sino en mantenerse erguido a pesar de los intentos de degradación. La luz solar no huye de la sombra, la absorbe y la disuelve, y lo mismo hace Leo con las burlas que recibe. La épica que rodea estos momentos conecta con el mito del héroe que es puesto a prueba no en la batalla gloriosa, sino en el dolor silencioso del desprecio. Ese es un campo de lucha mucho más complejo, porque no se combate con armas, sino con espíritu. El león soporta que se rían de su forma de expresarse, de su magnetismo, de su teatralidad natural, pero en ese mismo instante su interior se fortalece con la conciencia de que la autenticidad siempre incomoda a quienes carecen de ella.
De ahí nace su fuerza legendaria, no tanto en la guerra exterior, sino en la batalla invisible contra la desvalorización. Astrológicamente, se revela también la relación de Leo con Quirón, el sanador herido. La burla abre una grieta, y en esa grieta Leo aprende a sanar con su propio fuego. Ese proceso lo vuelve más compasivo, y paradójicamente, más invulnerable. Al aprender a transformar el dolor del ridículo en una fuente de resiliencia, desarrolla una fortaleza que lo hace indomable. La herida no se niega, se convierte en un estandarte que lo diferencia de quienes nunca se atreven a exponerse por miedo al juicio. Es justamente esa exposición lo que da a Leo el aura heroica que lo distingue en el zodiaco. El plano motivador se potencia en la idea de que cada burla se transforma en un peldaño hacia la consagración. Donde otros ven derrota, Leo ve combustible. No se trata de negar el golpe emocional, sino de tomarlo como prueba de que está caminando el sendero que debe transitar. Solo quien brilla provoca envidia, solo quien resalta despierta sarcasmos, solo quien se atreve a ser grande recibe intentos de ridiculización. Por eso, cada comentario irónico dirigido a Leo no es señal de fracaso, sino de confirmación, significa que está cumpliendo su papel como luz visible en medio de un mundo que a menudo se incomoda ante lo luminoso. En un sentido aún más épico, la risa contra Leo se convierte en el rugido que él devolverá más tarde multiplicado. El zodiaco lo representa como el soberano del círculo, no porque todos lo aclamen, sino porque aún en el rechazo mantiene su centro. Esa es su corona invisible, la capacidad de seguir siendo sí mismo incluso cuando intentan rebajarlo. El tiempo es su mejor aliado, porque la vida se encarga de revelar quién es verdadero y quién solo se oculta detrás de burlas. Cuando ese tiempo llega, Leo aparece como figura imponente que nunca se quebró, y su sola permanencia es un triunfo mayor que cualquier respuesta inmediata. La astrología confirma que el destino de Leo es inalterable. Puede ser ridiculizado, criticado o incluso rechazado, pero su papel en el ciclo zodiacal es insustituible. Es el corazón que da fuerza al conjunto, y ningún corazón puede ser menospreciado sin que la vida misma intervenga. Así, cada burla se convierte en chispa de un fuego mayor, cada intento de ridiculización lo proyecta más alto, y cada palabra lanzada en su contra termina sirviendo de eco para que su rugido resuene aún más fuerte. Porque el león no nació para ocultarse, nació para ser la llama que nunca se extingue, incluso cuando el mundo entero intenta apagarla. Cuando intentan ridiculizar a Leo, lo que realmente se pone en movimiento es un proceso de revelación en el que el signo demuestra que su fuerza no se mide en ausencia de ataques, sino en la manera en que los trasciende. En el plano astrológico, la energía leonina encarna la permanencia del sol en el cielo, inmutable, constante, incapaz de apagarse por una nube pasajera. Así también ocurre con la burla, que nunca puede ser más que un fenómeno momentáneo frente a la grandeza de un signo cuyo destino es iluminar. Ese contraste entre lo efímero y lo eterno es la primera victoria de Leo, pues el ridículo dura un instante, pero la huella solar permanece a lo largo del tiempo. Hay una dimensión simbólica que suele olvidarse: Leo representa el corazón en el cuerpo zodiacal, y el corazón nunca deja de latir aunque sea herido. La burla puede golpear, puede generar dolor, pero ese dolor se convierte en impulso, en latido más fuerte, en llamado a la vida. El león no se apaga con las risas ajenas porque su fuerza vital no depende de ellas. Cada intento de hacerlo sentir pequeño se transforma en recordatorio de que dentro de sí porta la llama del coraje y la pasión, y ninguna ironía puede arrancar esa llama. El ridículo hacia Leo también activa el eje opuesto, Acuario, que simboliza la colectividad y la mirada del grupo. En este contraste, Leo aprende que la risa de la multitud no tiene el poder de definir su valor. Es en esa tensión donde se fortalece su carácter épico, soportar la mirada crítica del colectivo y aún así mantenerse fiel a su individualidad. Allí reside su verdadera nobleza, porque se convierte en estandarte de autenticidad para quienes temen ser juzgados. La burla que pretendía anularlo termina siendo la chispa que inspira a otros a sostener su verdad sin miedo. Saturno, como maestro del tiempo, le recuerda que cada vez que alguien intenta rebajarlo, lo que en realidad ocurre es que se siembra una lección de paciencia y resistencia. A través de esa experiencia, Leo aprende que no necesita responder de inmediato ni probar nada a nadie, porque el tiempo por sí solo demostrará su grandeza. Marte le da la energía de seguir avanzando pese a la crítica, mientras que Júpiter expande su luz interior para que los demás terminen reconociendo lo que antes intentaron ridiculizar. Incluso Neptuno entra en juego, pues convierte la burla en ilusión que tarde o temprano se disipa frente a la verdad de su esencia. La épica que se despliega es la del héroe que soporta ser incomprendido.
Muchos de los grandes personajes mitológicos fueron señalados, ridiculizados o menospreciados antes de ser venerados. Leo encarna ese mismo arquetipo, el del soberano que se mantiene en pie incluso cuando el pueblo se ríe de él, porque sabe que su reinado no proviene de la aprobación inmediata, sino del mandato cósmico que le otorga el sol. Y en esa certeza, cualquier burla pierde fuerza, porque no se puede derribar lo que nació con destino eterno. La motivación surge de esa capacidad de transformar el veneno en antídoto. Leo enseña que no es necesario temer a la burla, porque la burla es, en realidad, un reconocimiento disfrazado. Solo aquello que brilla puede ser atacado con tanta insistencia. Solo quien se atreve a destacar provoca incomodidad. Y esa incomodidad ajena es la confirmación de que se está cumpliendo con la misión de brillar. El león no debe apagar su fuego para evitar ser objeto de risas, debe mantenerlo vivo, porque con ese fuego no solo se defiende a sí mismo, también ilumina a otros que todavía buscan su propio valor. El ridículo, entonces, lejos de ser un final, es parte del recorrido heroico. Es la prueba que separa al que se conforma del que se eleva. Leo se fortalece en esas pruebas, porque cada vez que intenta ser derribado y no cede, forja un carácter más sólido y una historia más digna de ser recordada. Lo que los demás olvidan es que la risa que hoy pretende humillarlo mañana será el eco que anuncie su gloria, porque nadie puede reírse por siempre de lo que está destinado a trascender. Y así, Leo continúa su camino, sabiendo que el universo lo ha hecho indomable, que su esencia no puede ser opacada, y que su rugido siempre será más fuerte que cualquier burla pasajera. Cuando intentan ridiculizar a Leo, se confronta directamente con la dimensión sagrada de su símbolo. El león no representa únicamente la fuerza externa, sino también la majestad interior que proviene de la unión con lo divino. La burla busca rebajar esa grandeza, pero lo único que consigue es revelar la magnitud de la prueba que el universo le entrega. En el mapa cósmico, cada signo tiene una tarea, y la de Leo es sostener la luz sin importar las circunstancias. Por eso, cuando lo intentan ridiculizar, en realidad lo están empujando a demostrar que su poder no depende de la aprobación externa, sino de la fidelidad a su propia llama. El ridículo toca uno de los puntos más profundos del alma leonina, el reconocimiento. Leo necesita brillar, ser visto y valorado, y ahí es donde la burla se convierte en una herida especialmente punzante. Pero esa herida tiene una función cósmica, recordarle que su brillo no se alimenta de aplausos, sino de la fuerza interior que nunca se apaga. Lo que al principio parece una humillación es en realidad el escenario donde el león aprende a no depender del eco ajeno para sostener su luz. Ese aprendizaje lo convierte en invencible, porque cuando descubre que su esencia brilla incluso sin testigos, ya nada puede detenerlo. En términos astrológicos, este proceso está conectado con el tránsito de las luminarias. El Sol, regente de Leo, siempre será su fuente de poder, pero cuando la luna se enfrenta a él en aspectos tensos, el león aprende que no todo el mundo reflejará su luz como espera. Aún así, el Sol nunca deja de ser el centro del sistema, y esa es la lección, aunque los demás no lo reconozcan, aunque lo intenten ridiculizar, su lugar cósmico es inamovible. De esta manera, la astrología muestra que el ridículo no es una negación de su poder, sino una etapa para fortalecerlo. La dimensión épica se revela en que las grandes figuras, tanto en la mitología como en la historia, siempre atravesaron momentos de burla y desdén. Los héroes eran puestos a prueba no solo con batallas físicas, sino con la humillación de ser menospreciados antes de demostrar su valor. Así también ocurre con Leo, la risa que busca rebajarlo se convierte en el telón previo a su rugido. No hay grandeza sin pruebas, y el ridículo es una de las más difíciles, porque no ataca el cuerpo, sino la dignidad. Pero allí es donde Leo se eleva como un verdadero rey, porque resiste incluso aquello que intenta quebrar su orgullo. El poder motivador de este proceso se encuentra en la capacidad de Leo para transformar la humillación en escenario de resurrección. No se trata solo de soportar, sino de emerger más fuerte. La burla que pretendía silenciarlo se convierte en motor de expresión aún más poderosa. Así, cada intento de ridiculización termina siendo una semilla que lo impulsa a mostrar más de sí mismo, a desplegar su fuego con más intensidad. Y cuando lo hace, demuestra que lo que otros quisieron apagar nunca fue un punto débil, sino la confirmación de que su brillo es necesario. También existe una dimensión espiritual que a menudo se omite. Leo es el signo que conecta con la nobleza del espíritu humano, con la capacidad de liderar desde el corazón. Cuando lo intentan ridiculizar, el león se ve obligado a recordar que su reinado no se sostiene en la adulación, sino en la verdad de su esencia.
Es un recordatorio de que la verdadera realeza no necesita coronas visibles, porque la corona ya está inscrita en su alma. Ese despertar lo convierte en un líder aún más auténtico, porque aprende que ser rey no es ser alabado, sino mantenerse digno incluso en la adversidad. El ridículo, en última instancia, no logra su cometido, porque lo que está regido por el sol jamás puede ser minimizado por las sombras. Puede haber momentos de dolor, de incomodidad y de silencio, pero el desenlace siempre será el mismo. Leo saldrá fortalecido, más consciente de su poder y más dispuesto a ocupar su lugar en el mundo. El universo lo guía a comprender que su misión es brillar incluso cuando lo atacan, porque solo así inspira a otros a encender sus propias luces. Y en ese acto de resistencia luminosa, Leo no solo sobrevive a la burla, sino que la transforma en parte de su leyenda. Cuando el intento de ridiculizar a Leo se hace presente, no se trata solo de una reacción social o un gesto hiriente, sino de un fenómeno profundamente ligado a las fuerzas que rigen el destino de los signos. El ridículo no es únicamente un ataque externo, es la sombra que el cosmos coloca en el camino del león para recordarle que su luz debe ser más que apariencia, que su fuego debe nacer de un corazón incorruptible y no de un ego vulnerable. Lo que parece una burla se convierte en un acto de alquimia espiritual, donde la risa ajena intenta apagar un resplandor, pero termina siendo el viento que aviva aún más las brasas de su esencia. El alma de Leo guarda una memoria ancestral que sabe de estas pruebas. En los relatos cósmicos, el sol siempre fue objeto de temor y de adoración, pero también de irreverencia por parte de quienes no soportaban su supremacía. Los eclipses, que oscurecen por un momento al astro rey, son metáforas celestes del ridículo, breves instantes en que la luz parece perderse bajo las sombras. Sin embargo, la enseñanza es clara, porque ningún eclipse puede durar para siempre, y tarde o temprano la luz retorna con una fuerza multiplicada, reafirmando que lo solar jamás puede ser derrotado. Leo es la representación humana de ese misterio universal, el que soporta la oscuridad momentánea para luego emerger con más gloria. En este proceso, interviene también la relación con Saturno, el gran maestro del tiempo. Cuando Leo es ridiculizado, Saturno observa y mide su reacción. Si responde con ira descontrolada, cae en la trampa del ego; si resiste con serenidad y demuestra su nobleza incluso ante la burla, obtiene la verdadera corona que no se otorga con aplausos, sino con madurez espiritual. Esa es la realeza de la que hablan los astros, la que no depende de lo que dicen los demás, sino de la capacidad de sostener la dignidad frente a cualquier circunstancia. Hay un aspecto poco mencionado, y es la capacidad de Leo para transformar el ridículo en un espectáculo de resurgimiento. Cuando otros creen que han logrado debilitarlo, Leo encuentra la oportunidad de sorprender, de mostrar que la burla no fue una herida, sino un prólogo de su ascenso. El león es maestro en convertir la adversidad en escenario, en volver la crítica en una plataforma que lo catapulta aún más alto. Esa es su naturaleza solar, incluso cuando lo cubren de sombras, brilla con un resplandor que no se puede contener. La épica del león ridiculizado se refleja en la historia de los reyes, líderes y héroes que fueron menospreciados en sus inicios. El camino hacia la grandeza suele estar marcado por la risa de quienes no creyeron en ellos, por el desprecio de los que pensaban que jamás se levantarían. Y, sin embargo, el destino les dio la razón, porque el sol nunca se detiene en su curso y siempre vuelve a ocupar el cielo. Así también, Leo, cuando soporta la burla, está escribiendo una leyenda, la del ser que, tras ser subestimado, se erige como faro que ilumina incluso a quienes antes intentaron oscurecerlo. El poder motivador de esta experiencia está en la enseñanza universal que transmite. El ridículo, en realidad, no lo define, sino que revela la pequeñez de quienes lo emiten. Leo aprende que la risa ajena no tiene fuerza real sobre un corazón que late con autenticidad. Su fuerza no está en el ruido de la multitud, sino en la convicción silenciosa de su espíritu. Y al demostrarlo, inspira a los demás a recordar que ningún intento de burla puede apagar aquello que ha nacido para brillar. En lo profundo, el ridículo se convierte en una especie de iniciación. Cada vez que alguien busca ridiculizar a Leo, está cumpliendo un papel cósmico, aunque inconscientemente, ser la sombra que le permite al león demostrar la grandeza de su luz. Así, los burladores se transforman en piezas de un guión escrito por las estrellas, donde su misión secreta es, sin saberlo, elevar aún más al que intentaron derribar. El desenlace es inevitable, la burla se desvanece, el rugido resuena, y Leo continúa reinando con un brillo que ya no depende de nadie más, porque ha comprendido que su fuego es eterno, inquebrantable y sagrado.
Cuando alguien intenta ridiculizar a Leo, se activa un entramado profundo que va más allá de lo social o emocional, se toca la fibra de su destino cósmico y de la fuerza que el Sol le otorga. Cada intento de disminuirlo funciona como un recordatorio de que su luz no depende de la aprobación de otros, sino de la certeza de su propia existencia y de la energía solar que lo rige. En este sentido, el ridículo no es un ataque real, sino un espejo que refleja la incapacidad de quienes lo emiten para sostener su propia autenticidad. Esa energía que otros proyectan como desprecio se transforma para Leo en combustible que hace más intensa la vibración de su ser, activando su capacidad innata de resurgir más brillante que antes. Astrológicamente, cuando Leo enfrenta la burla, se pone en marcha un proceso de integración de su ego con su misión espiritual. El Sol le enseña que la grandeza no se mide por la opinión ajena, sino por la coherencia entre lo que se es y lo que se hace. Marte aporta coraje, Venus agrega magnetismo y atractivo que convierten la crítica en oportunidad de mostrarse más auténtico, mientras Júpiter amplifica la lección, recordando que todo intento de disminuirlo es un catalizador para expandir su luz. Incluso Plutón, en aspectos más profundos, potencia la capacidad de regeneración del signo, cada ataque se transforma en transformación, cada intento de ridiculización es una chispa para emerger más fuerte y más consciente de su poder interno. Desde un enfoque épico, el ridículo es el preludio de un acto de grandeza que no siempre se ve de inmediato, pero que se escribe en la historia como ejemplo de resiliencia. Los héroes solares enfrentan no solo enemigos visibles, sino la duda y el desdén de quienes no comprenden su luz. Leo, cuando soporta la burla, se asemeja a esos héroes mitológicos que deben atravesar pruebas de humillación antes de recibir la corona que les pertenece por derecho divino. Cada comentario sarcástico, cada sonrisa irónica, no disminuye al león, por el contrario, activa en él la fuerza de quien sabe que la verdadera autoridad proviene del corazón y no de la aprobación pública. El ridículo también toca la esfera emocional de Leo, activando aspectos de la luna que están vinculados con la sensibilidad y la necesidad de reconocimiento. Este es un terreno delicado porque las emociones pueden hacer que la burla se sienta más intensa de lo que realmente es. Pero es precisamente en esta vulnerabilidad donde se forja la resiliencia. Al enfrentar el dolor con conciencia, Leo aprende que la fuerza no reside en ser invulnerable, sino en sostener la propia dignidad aun cuando las emociones se agitan. La combinación de sensibilidad y fortaleza es la que lo convierte en un ejemplo inspirador. Quien observa su reacción percibe que el verdadero poder consiste en mantener la calma y la autenticidad frente a la adversidad. Además, el ridículo permite a Leo conectar con su dimensión pedagógica, al sobreponerse, enseña a otros la importancia de la autoafirmación y del valor personal. Cada vez que un leonino transforma la burla en impulso, se convierte en espejo para quienes temen al juicio, mostrando que la verdadera libertad surge de no depender de la opinión ajena. La burla deja de ser un obstáculo y se convierte en un catalizador de liderazgo y de ejemplo. Leo demuestra que su brillo no necesita autorización y que la grandeza se sostiene por la coherencia y la valentía. En su manifestación más motivadora, la ridiculización se convierte en un recordatorio de que las pruebas no solo están diseñadas para quebrarlo, sino para revelar la totalidad de su fuerza y de su propósito. Cada intento de rebajarlo es un escalón que lo impulsa hacia un nivel más alto de autoconciencia, un paso más en la construcción de una leyenda personal que trasciende la temporalidad de la crítica. La burla se desvanece, el rugido permanece, y Leo continúa su camino como un signo que encarna la certeza de que la verdadera luz no se apaga, sino que se fortalece al enfrentar cualquier sombra que intente cubrirla. El león, así, se convierte en símbolo de transformación a través de la adversidad, lo que en apariencia es humillación se transforma en fuerza creativa, en resiliencia y en capacidad de inspirar a otros. Cada risa ajena, cada comentario sarcástico, termina reforzando la idea de que la auténtica grandeza no solo se sostiene frente a la victoria, sino también frente a la burla, y que el verdadero poder de Leo reside en su habilidad para permanecer íntegro, radiante y majestuoso en medio de cualquier desafío que busque disminuirlo.